La gira del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, para América Latina ha estado en la lupa de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente, o sea, también Israel. De los tres países donde Raisi buscó más alianzas diplomáticas estratégicas, dichas por sus propias palabras, fue en Venezuela. Estas relaciones se han fortalecido sustancialmente, más que nada durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, con el fallecido Hugo Chávez, y actualmente con Maduro y Ebrahim Raisi. Pero cuando la palabra es estratégica, en el caso de estos dos países son muchos los agujeros negros que hay entre ambas partes. Exactamente, Venezuela e Irán suscribieron al menos 25 acuerdos en materia petroquímica, transporte, minería para los próximos 20 años, una cooperación que ha aumentado a más de 3.000 millones de dólares y según tienen como objetivo llevarla a 20.000 millones de dólares. Exactamente, y por eso, Carlos, para analizar esta visita de Raisi a Venezuela, como también Nicaragua y Cuba, tenemos con nosotros desde Caracas al ex embajador de Venezuela en Israel, Milos Alcalay. Milos, bienvenido a i24 News. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en el programa, Carlos. Muy contento, Nicole, de estar con ustedes. Muchísimas gracias también para nosotros. Sabemos cuáles son los intercambios comerciales, pero no sabemos qué hay detrás de esos acuerdos. Para Nicolás Maduro, Irán juega un papel, Milos, estelar, según sus propias palabras, como de las potencias emergentes, también más importantes, según dice él, que es una de las potencias emergentes del nuevo mundo, como lo dice Maduro. ¿Qué hay detrás de estas palabras, Milos Alcalay? Bueno, yo haría la primera reflexión como diplomático de carrera. Creo que Venezuela tiene que tener relaciones diplomáticas con todos los países de manera equilibrada y sobre todo un país miembro de la OPEP. Desde ese punto de vista me parece que es, pero como tú bien señalabas, el ubicarlas en un plan estratégico, especial, en una línea ideológica de confrontación, no solamente en Venezuela, sino Venezuela como puerta de entrada hacia América Latina es sumamente peligroso. Es realmente vergonzoso ver estas relaciones privilegiadas, estratégicas, como las llama ambas partes, y que se logró, no es la primera vez, tú lo decías muy bien, Ahmadinejad trató de hacerlo, pero las denuncias en América Latina con los atentados de AMIA y la presencia activa del gobierno iraní, las acciones de penetración en regiones como en Venezuela, en la isla de Margarita o en el triángulo fronterizo Brasil, Argentina, Paraguay, o las acciones reiteradas violaciones de derechos humanos. Hemos visto en Israel, he podido visitar el centro Bahá'í cerca de Haifa, perseguidos en Irán y recibidos en Israel, en donde tienen esa espectacular, hermosa sede, pero en Irán los persiguen las mujeres. Es decir, el que Venezuela tenga una relación privilegiada, especial, es preocupante. En cuanto a la cuestión económica, aquí hay una total nube que nos impide ver cuáles son los resultados. Cuando vino Ahmadinejad hace 20 años, también hubo una catarata de acuerdos que no llegaron a nada. Realmente promesas en materia económica, científica, tecnológica, se firmaron una cantidad de acuerdos, después se trató de realizarse, es el país que tiene mayores reservas de petróleo importando gasolina del Irán, contraviniendo toda una serie de cuestiones, pero lo preocupante de esto es un caballo de Troya. Ofrecen mucho, pero en el fondo lo que hay, a mí no me preocupa tanto los 25 acuerdos que se firmaron, sino los acuerdos que no se han dado a la luz pública, y eso es mucho más grave. Y bueno, en ese sentido, sí, perdón, Nico. Eso es lo que preocupa, lo que no se ha publicitado, y ahí hay la cuestión nuclear. Ahí hay el respaldo de armas, ahí hay los vuelos de aeroterror. No hay turistas entre Teherán y Caracas, sin embargo aumentan los vuelos. Y ha sido denunciado por la prensa, por Coutinho, un periodista muy minucioso que denuncia que esos vuelos misteriosos entre Teherán y Caracas traigan armas
negociaban drogas, utilizaban dinero para financiar campañas como las de Kirchner, de manera que realmente hemos visto también el escándalo del avión de Al-Quds que compró Venezuela con tripulación iraní, que aún con un gobierno cercano al de Maduro, que es el gobierno kirchnerista de Fernández, han tenido que hacer investigaciones por lo grave de la situación. De manera que esa presencia es muy preocupante, tanto la amenaza nuclear. Ortega va a recibir dentro de poco al presidente Raisi, señalando que le parece muy bien que Irán siga invirtiendo con mecanismos de defensa en lo nuclear, cuando América Latina ha firmado un acuerdo, el de Tlatelolco, en donde prohíbe en la región la utilización de mecanismos como los que el Irán trata de promover en la región. Muy peligroso además el odio que trata de generar contra el Gran Satán y posteriormente contra otros países, que es preocupante. Exacto. Y las alianzas comunes, el enemigo común, como lo han definido ambos, nos coloca a nosotros en América Latina en una disyuntiva muy peligrosa, porque no es solamente el triángulo que también visitó Sergei Lavrov, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino la expansión que puede tener la puerta de entrada a través de sus aliados del Foro de San Paulo, a través de sectores en los gobiernos de Lula, de Petro, de Kirchner, de Boric, que podría ser un peligro para América Latina. Por eso es muy importante no dejar esos espacios abiertos. Exacto. Quería hacerles un comentario sumamente interesante. Sí. Nosotros en un programa anterior habíamos mencionado que como parte de la delegación que estaba preparándose para ir a Venezuela y al resto de los países, se encontraba Mohsen Rezai, que tiene emitida en su contra una alerta de Interpol por su participación en el atentado a la AMIA en 1994. Y este señor ya en 2022, en enero de 2022, había estado en Nicaragua generando un gran malestar ante los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, donde tampoco el embajador de Argentina, que usted mencionó, el gobierno kirchnerista, se levantó ni pidió que lo detengan para que sea indagado en la República Argentina ante la justicia, ni se levantó del acto. Pero fíjese usted algo que interesante, que Raisi, cuando estaba subiendo al avión para ir a Venezuela, lo cambió de cargo, lo nombró en un nuevo cargo, ahora va a estar a cargo de asuntos económicos dentro de Irán, y se evitó un dolor de cabeza. Significa que los iraníes saben leer estratégicamente las relaciones que hay dentro de América Latina. Usted lo mencionó con el avión iraní que está todavía detenido en Buenos Aires, con el atentado a la AMIA que está pendiente de su resolución. Y la pregunta es, ¿qué beneficios le trae a América Latina esta relación con Irán? Porque pareciera ser que el único beneficiado es Irán. Como dijo usted, se firman muchos acuerdos, pero luego no pasa nada. No pasa nada. Son 20 años desde que se firmó una catarata de acuerdos similares. Y hasta se les ha puesto al Irán a producir harina de maíz, que es la base de la arepa venezolana, un país que no tiene ninguna tradición. El maíz es un producto de nuestra región que no tiene nada que ver con el Irán. Ahí se ve, por ejemplo, la caricatura de este tipo de acuerdos, aparte de la utilización de grandes promesas, pero que no se cumplen. Sin embargo, ese caballo de Troya, que trata de esconder lo más grave, que es la presencia en territorio latinoamericano de un enemigo de la democracia, de un enemigo de los derechos humanos, de un enemigo de la libertad, y generar una serie de incomodidades, una provocación permanente a uno de los miembros del hemisferio, que ha sido repudiado en múltiples tratados de la región, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que impide la presencia extracontinental. Entonces vemos cómo el Irán, junto con Rusia, Irán, que es el que le ha dado los drones a los rusos para atacar al pueblo ucraniano, Irán, que ha llevado adelante una serie de situaciones muy graves, está entrando como caballo de Troya en América Latina
para llevar adelante su odio y generar una situación que América Latina no conocía en el pasado. De manera que cuando Maduro ve una relación privilegiada con un enemigo de la democracia, un enemigo de la libertad, es sumamente preocupante porque hay dentro de sectores más equilibrados en los nuevos gobiernos de izquierda, como los de Lula, como los de Petro, como los de Boric. Sin embargo, los rusos también juegan y hay sectores radicales de las organizaciones que podrían ser cooptados o financiados por el Irán. Es muy peligroso y tenemos que ver eso con mucha preocupación. Bueno, Milo, ciertamente nos has explicado muy específico todo. Tú conoces de primera mano la diplomacia israelí, fuiste embajador de Venezuela aquí en Israel, si no me equivoco, entre el año 92 y 95. Y a mí me gustaría saber algo que también habíamos hablado, cuán importante es para la diplomacia, para el gobierno israelí, poner su focus en esta realidad que está viviendo América Latina en su relación con Irán, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Digamos, Venezuela y Cuba no tienen relaciones diplomáticas con Israel, pero Nicaragua sí. Entonces, ¿cómo ves esto en cuanto a la atención que debe tener la diplomacia israelí y el gobierno? Sí, muy importante esta pregunta, lo conversábamos el otro día. Yo admiro mucho a la diplomacia israelí, que tiene una serie de compromisos internacionales de altísimo nivel y con resultados extraordinarios. No es difícil ver la diplomacia israelí reunida al más alto nivel en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Es un interlocutor con Rusia y al mismo tiempo con Turquía. Tiene una dinámica extraordinaria. Pero América Latina, yo creo que precisamente por la serie de vínculos muy especiales que tiene Israel, ha sido un poco abandonada, no solo por Israel, Estados Unidos también está más preocupado por la crisis en el Medio Oriente, por la crisis con Rusia, con China, y América Latina ha estado, si se quiere, dejada, y por eso es que un presidente, Ebrahim Raisi, que es de la línea dura, de la línea más dura, tú hablabas de la presencia de algunos funcionarios vinculados con AMIA, pero recuerda que este ayatollah era de la línea dura, el mismo Raisi, que muy implicado con Al-Quds y muy implicado con las fuerzas terroristas, de manera que no es un santo que está visitando América Latina. De manera que yo creo que es muy importante para Israel, sobre todo por el tema de la amenaza nuclear, por el hecho de involucrar una región absolutamente fuera de lo nuclear, para no para defender, como lo que decía Ortega, tiene Israel que multiplicar sus contactos con América Latina, igual que los Estados Unidos. De manera que yo sí creo que es muy importante, porque el dejar espacios vacíos para que los ocupe Irán o para que los ocupen otras fuerzas, después va a ser muy difícil de una relación histórica que siempre ha existido y que existe. E Israel tiene amigos no solamente de la comunidad judía, sino de miembros de la comunidad no judía que admiran a Israel, y hay que trabajarlos. No hay almuerzo gratis. Exactamente. Milos, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta conexión de Tel Aviv a Caracas en este análisis tan importante de esta gira.